tus ojos. Invita al Espíritu Santo en esta noche. Dile, ven, mi Ruach HaKadosh. Toma el control de nuestras emociones. Toma el control de nuestra alma, de nuestro espíritu. Que seas tú hoy quien gobierne, Rey. Por eso yo menguo para que tú crezcas. Señor, que seas tú hablándonos en esta noche, Rey. Padre, que sea una palabra rema, que se atesore en nuestros corazones y que no solamente escuchemos, sino que hagamos por obra esta bendita palabra. Por eso, Señor, toma el control en esta hora. Yo menguo y tú crezcas, Rey, para que seas tú quien traiga confirmación a nuestros corazones. Si nos tienes que hablar, háblanos. Si nos tienes que exhortar, exhórtanos. Si nos tienes que abrazar, abrázanos, Rey. Pero que seas tú hoy quien tome el control de este servicio. Por eso te damos gracias, Yahweh. Gracias, Yeshua HaMashiach. Y gracias, mi Ruach HaKadosh y mis amados santos y santas. Recibimos al Espíritu Santo como Él se lo merece. Podemos sentarnos. Muy buenas noches para cada uno de ustedes, mis santos y santas. Bueno. ¿Para qué nos vamos a engañar, cierto? Tal vez nosotros creemos que a Yahweh lo estamos engañando. Pero Él está arriba y Él sabe quiénes somos nosotros. Nosotros venimos de una corriente de engaño. Todos, de una u otra forma, engañamos. Y el apóstol Pablo le hablaba a los de Galacia o a los Gálatas que no engañaran. Pero muchas veces nosotros nos autoengañamos y creemos que lo que estamos haciendo está bien y nos damos lisonjería y nos damos contentillo. Pero yo te digo en esta noche, hermano, no te engañes. ¿Por qué? Porque tú eres el que vas a salir perdiendo. Y miramos en la historia, vemos aquí en la Biblia casos muy claros, dicientes del engaño. El primer engañador fue Luzbel, ¿cierto? No Satanás. No se confunda, fue Luzbel, el ángel de luz. Que cuando el Señor lo desterró, ahí sí se volvió Satanás. Pero el primero fue Luzbel. Entonces allí empezó el engaño. Llegó a los ambientes atmosféricos, porque Satanás armó su ejército en los ambientes espirituales para llegar a la tierra y engañar a Eva. Y Eva engañó a su esposo, ¿cierto? Y su esposo le echó la culpa a Eva. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. Por eso el Señor pone enemistad entre la mujer y la serpiente, ¿sí? Y de ahí para acá miramos cuántas historias pasamos por Caín, que también trató de engañar al Señor. Y le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Sí ven? Pero específicamente, vayamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 8, por favor. Dice la palabra, no os engañéis, porque Yahweh no puede ser burlado. Tal vez entre nosotros como humanos nos engañamos, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los hijos, cualquier área social de aquí en la tierra podemos engañarnos. Y nosotros creemos que estamos haciendo bien engañando, pero a Yahweh no lo podemos burlar. Y muchas veces nos sucede a nosotros los cristianos, ¿cierto? Hay mucho engaño, mucha traición, mucho señalamiento, mucho juzgamiento, se habla a espalda del hermano, de la hermana, eso es engañar. Pero Yahweh está en los cielos y nosotros no podemos llegar allá a decir que éramos santos. Por el contrario, Él va a entender que nosotros hacemos parte de hijos del padre de la mentira que se llama Satanás, ¿cierto? Entonces, ¿por qué dice la palabra? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros sembramos engaño, ¿qué vamos a recoger? Engaño, ¿cierto? Porque de aquí a mañana tú engañas a tu papito o a tu mamita, pero pasado mañana tus hijos te van a engañar. Entonces tú no puedes decir nada, porque has sembrado el engaño, has sembrado la mentira, has sembrado la traición. Hermano, hermana, no esperemos que si nosotros engañamos,
nos vayan a felicitar o que todo nos salga color de rosa. Alguien nos va a engañar. Entonces, hermanos, no os engañéis, porque Yahweh no puede ser burlado. Nosotros de una u otra manera tratamos de recomponernos, pero dentro de nuestro fondo hay algo de engaño, ¿cierto? ¿O no? Sí, todos tratamos de engañar. La mentira es engaño, ¿cierto? La mentira es traición, pero la traición también es engaño. ¿Por qué? Porque una persona depositó la confianza en ti y tú hablaste mal de ella. El secreto que tú contaste, va y se lo cuenta a otro y engaña diciéndole, no, yo soy tumba blanca, tumba cerrada, yo no hablo con nadie. Hermano, hermana, de una u otra forma nosotros engañamos. Y el Señor no puede ser burlado. Entonces, reflexionemos en esta noche, ¿qué estamos haciendo bien, pero qué estamos haciendo mal? Porque si entre nosotros está el espíritu de engaño, te cuento que tienes que pasar por el proceso de liberación. ¿Ustedes sabían que los espíritus no salen con solo oración? Y ese es el sofisma de distracción de los cristianos. No, yo pastor oro en mi casa y los demonios salen de mi vida. Mentiras. Tú tienes que pasar por un proceso de liberación. Si tú miras los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, encontrarás que Yeshua HaMashiach reprendió, ¿cierto? No oró, reprendió a los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios en la oración ellos se duermen, pero cuando tú reprendes, ellos lo que les incomoda, primero, una voz fuerte, segundo, voz de autoridad, porque si tú tienes una voz de pollo, antes se te burlan. Tú tienes que levantar la voz y hablarle a los enemigos como debe ser. Los enemigos les duelen los tímpanos, les duele el yunque, les duelen los oídos. Cuando se les habla duro, entonces ellos hacen así y salen. Bueno, entonces por eso, no es gritar, no es desgañetarse, es simplemente con autoridad hablarle a los demonios y los demonios van a soltar. Entonces, si tú tienes ese espíritu, ese demonio de engaño, hermano, tienes que pasar por liberación. Dice el 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará. Sí, hermano, nosotros somos más carnales que espirituales. El único que se movió en esa tierra como espíritu fue Yeshua HaMashiach. Porque dice la palabra, él fue 100% carne, 100% espíritu. Pero cuando Yahweh lo coloca aquí en la tierra, era para mirar si Yeshua HaMashiach dominaba la carne. Hermano, hermana, no digas, es que me tentaron y caí. No, tú tienes que dominar la carne. Yeshua HaMashiach fue tentado en muchas oportunidades, pero él se mantuvo en el espíritu. Por eso cuando él iba al lugar alto, ¿sí? Él era a orar en el espíritu. Él no se iba a quejar, Señor, Padre mío, mire los judíos, mire los filisteos. No, mi hermano. Él iba a fortalecer su espíritu. Y cuando nosotros vayamos al lugar secreto, vamos a pedir fortalecimiento de nuestro espíritu. Porque ¿qué te sirve orar, durar 1, 2 horas ahí orando, si te levantas y empiezas a angustiarte? Y ahora, ¿qué hago para el arriendo? Ahora para el trabajo. Hermano, hermana, no estuviste haciendo nada. Tal vez estuviste perdiendo el tiempo. Pero cuando tú oras en el Espíritu, te vas a dar cuenta, hermano, cómo te vas a fortalecer. Cuando tú te levantas del lugar secreto, tú vas a ver la respuesta para tu vida. Por eso Yeshua HaMashiach le decía a los discípulos, oran, pero no saben orar, porque ellos oraban por lo material y nosotros oramos por lo material. Oramos por la casa, por el arriendo, por el trabajo, por los hijos, por el esposo, la esposa.
pero no oramos en el Espíritu. Señor, fortaléceme en el Espíritu para que cuando venga la tormenta a mi hogar, cuando venga la escasez a mi hogar, esté fortalecido, porque si llega la escasez y no estoy fortalecido, todo eso me debilita. Por eso los cristianos viven débiles, por eso se dejan agobiar, atormentar, incomodar, desesperar por todas las luchas que a diario están viviendo. Hermano, hermana, te tienes que fortalecer más en el Espíritu. Entonces, si tú siembras mentiras, hermano, hermana, estás en la carne. Todos, de una u otra manera, somos carnales, pero estamos en la carne, porque ¿quién de nosotros no miente? ¿Quién no engaña? ¿Quién no traiciona? ¿Quién no señala? ¿Quién no habla del hermano, de la hermana? Todos de una u otra forma. O sea, hermano, hermana, que estamos con el espíritu nuestro, o sea, el espíritu de la carne. Cuando tú estás gobernado por el espíritu de la carne, siembra para su carne. Siembra para su carne. Dice la palabra, de la carne segará corrupción. Cuando nuestros ojos miran mal, ¿qué desea? Digamos, hombre, varón. Si tú ves una mujer bonita, ¿qué piensa? ¿Nada? ¿No piensa? Ya que le creo. Ya que yo me imagino, nosotros para pensar. Entonces, hermano, hermana, si estamos con ojos lujuriosos, estamos sembrando adulterio, fornicación, sodomía, pornografía, todo eso. Si estamos sembrando en la carne para sobornar, estamos robando, estamos engañando, estamos traicionando. Entonces, si ve que con un espíritu que nosotros dejemos entrar, vienen 7 peores. Entonces, hermano, si tú siembras para la carne, segará corrupción. Una persona que está en la carne, ¿será que es dirigida por Yahweh? No, una persona que está en la carne se autocontrola para sí mismo y dice, yo no necesito de Dios, yo tengo una comunión con Él directamente. Mentiras, mi hermano, porque Yahweh no te dice que quite, Yahweh no te dice que mienta, Yahweh no te dice que golpee. Ese es nuestro Padre. O sea que si tú lo haces, estás haciendo en la carne. Mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Porque Yeshua Hamashiach tiene la vida eterna, porque Él siempre sembró en el Espíritu. Y yo te pregunto en esta noche, amado santo y santa, ¿tú para quién estás sembrando? ¿Para la carne o para el Espíritu? Para la carne. Porque es que nosotros somos placer, nosotros somos emotivos, almáticos, y todo lo miramos es material. Mi casa, mi carro, mi beca, bueno, todo es material. Pero nunca hacemos una autorreflexión. ¿Y del espíritu qué? Señor, fortalece mi espíritu. Señor, que mis ojos cierren los naturales y abra los espirituales. Cierre mis oídos naturales y abra mis oídos espirituales. Señor, enséñame a ver lo que mis ojos naturales no ven. Entonces, cuando Él te enseña que tú mires lo material, hermano, hermana, tú puedes ver tu casa propia, tu carro propio, tú puedes ver muchas cosas propias. Pero cuando tú ves en la carne, dices, ¿será que sí puedo comprar la casa? ¿Será que el carro? ¿Cuándo voy a tener ese carro? ¿Cuándo voy a tener esa casa? Precisamente por eso. Porque, hermano, hermana, tú estás sembrando en la carne. Si tú siembras en el espíritu, no te vas a quejar. Nunca te vas a quejar. Si siembras en la carne, siempre te vas a quejar. Y dice el 9. Dice el 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Hermano, hermana, no es solamente dinero, porque estos versículos bíblicos los cogen es para el dinero, ¿cierto? Pero es en el espíritu tú que estás sembrando para tu vida espiritual, que estás sembrando para tu vida natural, ¿cierto? Porque dice la palabra, el que siembra escasamente. Entonces, ¿por qué nosotros no avanzamos espiritualmente? Porque estamos sembrando espiritualmente poco, o sea, escasamente, medio oramos en la mañana, si es que oramos. Porque si no oran, no están sembrando.
¿En qué momento tú estás sembrando? Hermano, si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no vienes a la guerra espiritual, si tú no vienes a los servicios, si tú no escudriñas la palabra, estás sembrando escasamente. Escasamente sale de tu casa, te echa la bendición y listo, ¿cierto? O hace una oración a la ligera. Así mismo está, hermano, tu espíritu. Entonces estás sembrando escasamente. Y también, hermano, recogerá. ¿Qué recoge una persona que no ora? Lamentaciones, lloro, tristeza, melancolía, duda, temor, miedo, angustia, ¿sí o no? Pero cuando tú siembras en el Espíritu, hermano, hermana, tú recoges abundancia, prosperidad, regocijo, muchas cosas. Y dice, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces no se dejen influenciar solamente por el dinero, sino simplemente, hermano, hermana, tienes que mirar tu vida espiritual. ¿Qué estás sembrando para tu vida espiritual? ¿Será que tu espíritu siente hambre, siente sed en la mañana para que tú te levantes de madrugada? No. El espíritu de la carne hace que tú a las 5 de la mañana ya tengas un hambrerón y lo primero que hagas es irte para la cocina, ¿cierto? El tintico que no debe faltar. El tinto sobra, hermano. Hay personas que el enemigo les pone distractores. No, lo primero, y si tú miras la historia de Yeshua HaMashiach, encuentra que él lo primero que hacía era ¿qué? Ir al lugar santo a orar. Él no decía, Pedrito, entonces hoy me da mojarrita, mañana me da picuda, pasado mañana, no, mi hermano. Él iba y se fortalecía. Por eso Yeshua HaMashiach hacía esos ayunos. Y cuando tú eres un hombre o una mujer de oración, hermano, hermana, tú ayunas fácilmente. Por eso a los cristianos les cuesta ayunar, porque, hermano, les da de todo. ¿Por qué? Porque su sistema digestivo, hermano, lo único que reciben es comida sólida, no comida espiritual. Y su vientre lo que recibe es comida sólida, pero no comida espiritual. Entonces el cristiano, hermano, hermana, está sembrando escasamente. Hermano, tenemos tanta distracción que creemos que como estamos hoy, ya nos vamos al reino de los cielos. No. El espíritu nuestro o el ángel nuestro no puede llegar al cielo contaminado, porque del cielo salimos descontaminados. Allá no había contaminación. Cuando Luzbel contaminó la tercera parte de ángeles y esos bajaron y quedamos nosotros arriba y nosotros veníamos limpios aquí de esta tierra. Pero hermano, hermana, allá no podemos regresar totalmente contaminados. Entonces, si tú siembras generosamente, hermano, regálale el mejor tiempo al Señor en la madrugada. Hermano, que está lloviendo, gloria a Dios. Pero, ay no, qué frío. Papito, venga, me arrima un poquito. Venga, me arruncha, échame la patica por encima. Y es que tengo un frío, es que tengo las paticas frías. Ay, papito, venga. ¿Cierto? Eso ahí, echémonos media horita de sueño y ahorita nos levantamos a orar. ¿Sí? ¿A orar? No, hermano. Entonces, ¿sí ve que el que siembra generosamente es el que se levanta y dice, pereza, sueño, apatía, morfeo, utico, suélteme porque me voy a ir a orar? Y tú te vas a orar. Tome el hábito, hermano, hermana, de levantarte a orar a las 3 de la mañana. No, pastor, pues yo me levanto a las 11 de la mañana y oro. Así hay cristianos que no hacen nada y se levantan a esa hora, dizque a orar. No, hermano, pague el precio, pague el precio. Si tú miras la historia de Yeshua HaMashiach, él se levantaba de madrugada. Él no decía, bueno, entonces después del desayunito voy a ir a orar. Pero muchos cristianos hacen eso. Después del desayuno oramos. No, mi hermano. Tú primero tienes que alimentar tu espíritu para que tu espíritu te fortalezca la carne. Pero nosotros lo que hacemos es fortalecer la carne y debilitar el espíritu. Por eso te pregunto,
Cuando tú quedas bien desayunadito, cuando te comes el churrasco argentino, el chocolatico, el calentadito, los frijolitos, ¿tú cómo quedas? Llenito, ¿cierto? ¿Será que te dan ganas de orar? No. Mientras que si tú vas al espíritu primero, hermano, te da un hambre espiritual, que muchas veces se tiene que dejar el desayuno sólido, porque el espíritu espiritual lo que demanda es palabra. Y no le ponga nunca límites al Señor. No diga, bueno, Señor, hoy me voy a levantar, mañana me voy a levantar de 3 a 3:30. No le ponga límite. Deje que Él se mueva. Deje que Él se mueva. Entonces, por eso os digo, el que siembra escasamente, y no es solamente plata, para que lo tengan presente, es cómo está tu espíritu. Entonces, hermano, vayamos allí a Proverbios 5, 22, 23, por favor. Dice la palabra a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 5, 22, 23. Alguien que lo tenga, que lo lea, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 5, 23. 22. Bueno, dice: el perverso quedará atrapado en su propia maldad. Su pecado será como sogas que lo atrapan. Amén. ¿Sí? El perverso, o sea, el engañador, quedará atrapado ahí. ¿Y nosotros por qué no avanzamos? Porque estamos atrapados en la red donde tú has caído. Puede ser una mentira, puede ser un engaño, puede ser una traición. Por eso no avanzamos. Y si miramos, hermano, hermana, Jacob fue tramposo, ¿cierto? Él quiso ganarse la primogenitura y así como sembró, así recogió. Hermano, es la ley de la compensación. Jacob iba por Lea, por Raquel, ¿cierto? Porque era la más linda, la más hermosa. Y el papá Labán le dijo, claro, papito, claro, trabájeme 7 años por la chinita. Pero era Jacob tan cerrado que él no podía ir por la menor, porque primero se casaba la mayor, ¿cierto? Entonces él trabajó, así como le mintió a Israel, a su padre, ¿cierto? Así él iba a recoger de su mismo fruto. Y dice la palabra que él viajó allí, a esta tierra, se encontró a Raquel, se ilusionó con Raquel, dijo, esta es la chinita que a mí me corresponde, qué china tan bonita y uno tan pispo, esos chinitos van a nacer pispos, ¿cierto? Cuando ella fue y le habló a Labán sabía que era lo profético. Pero entonces Labán le dijo, claro, papito, trabájeme 7 años. A los 7 años, ¿le entregó a qué? A la más feita. Lea en el hebreo significa ¿qué? La vaca. Entonces le entregó una vaquita, ¿cierto? Es que hay terminología hebrea que traducida al latín, tú te vas a sorprender, ¿cierto? Entonces él se acostó con Leita, él pensaba que era Raquelita. Y venga a ver mamita y no sé qué, y sí sé cuándo. Y en la mañana, ¡uy, Señor! ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Quién mandó? ¡Qué espanto! ¿Cierto? Se pegó tremendo susto ese pobre Jacob. Pero así como engañó, así lo estaban engañando. Y entonces él fue y le dijo a Labán, bueno, a ver, tío Labán, ¿qué hay que hacer para ganarme a Raquel? Otros 7 años. Y él trabajó 7 años más, pero no a los 7 años le dieron a Raquelita. Él tuvo que trabajar casi 7 años más. O sea que su mentira, lo que él sembró inicialmente, fue una vida casi llena de engaño, porque vivió engaño tras engaño. Hermano, hermana, no espere cosas buenas cuando tú engañas. No espere cosas buenas cuando tú mientes. No espere, hermano. Así como tú has sembrado, mañana va a recoger. Tú no te puedes escapar a decir, ay, engañé. No, hermano. Si tú engañaste a tu esposa, mañana te van a engañar.
o viceversa, ¿cierto? Porque no es solamente el esposo a la esposa, sino la esposa al esposo. En cualquier área, en la empresa, en la iglesia, donde sea, hermano, hermana, si tú engañas, alguien te va a engañar. Y nosotros los hombres fuimos olímpicos para engañar, ¿cierto? ¿O no? Pero cuando nos engañaron, ¿qué pasó? Nos dolió hasta el cabello, ¿cierto? Porque nos gusta hacer, pero que no nos hagan. Y esa es la ley hoy en día. Entonces, hermano, hermana, aquí el Jacob tuvo que trabajar casi 21 años por el amor de Raquel. Pero así mismo, hermano, porque Yahweh no se queda con nada. Hermano, Él es un Padre de justicia. Y Él quiere lo mejor para nosotros, pero Él hace su justicia. Él es la balanza bien equilibrada. O sea que nosotros, si en algún momento engañamos, hoy reflexiona, hermano. Tú dices, no, engañé a la Eutinia y no me ha pasado nada. Mire, llevo 10, 15 años, tremendo engaño que le pegué. La dejé allá en el altar con el vestido blanco. ¿Sabe qué te digo? Si a ti no te engañan, uno de tus hijos va a sufrir la consecuencia. Por eso nos tenemos que poner a orden y pedirle a Yahweh qué mentiras a través del engaño hemos dicho. Porque tarde que temprano, hermano, tarde que temprano te van a engañar. Y eso sí que es doloroso, que nos engañen. Porque cuando nosotros engañamos, no nos duele que a la persona sufra o no sufra. Pero cuando nos ponemos en los zapatos de esa persona, sí que duele, ¿cierto? ¿No les ha pasado? Claro, mi hermano, mi hermana. Entonces, la cosecha de Labán, de Jacob, fue 20 años esperando a través de la mentira y del engaño. Y nosotros, hermano, si tú haces las cosas bien, no crea que todo te va a salir bien. Tú tienes que reflexionar en esta mañana. Otro caso fue el de Amán. Ustedes saben quién fue Amán, ¿cierto? Entonces lo vemos en el libro de Esther. Esa es una historia muy bonita. Y Amán, y lo pueden ver allá en el libro de Esther, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí pueden ver esa historia. Él también preparó la horca para los judíos. Primero cometió un error. Él pensó que la esposa del rey Asuero era judía, y resulta que no era judía. Primer error. Segundo error, él quiso preparar una horca para los judíos, especialmente ¿para quién? Para Mardoqueo, ¿cierto? Pero Mardoqueo lloró, clamó, la reina Esther fue reina porque la reina Basti no acudió al llamado del rey. Entonces, el rey la destituyó y ordenó a los duros de allá que unieran las niñas más bonitas. En ese tiempo, la mujer entraba en un año de baño turco. ¿Sabían eso? Claro, con baños de hierbas, ¿sí? Mejor dicho, la purificaban para que el día que el rey dijera, ella estuviera totalmente limpia. Y la reina Esther estuvo con otras reinas, y cuando el rey Asuero la vio, se impactó, ¿cierto? Primero era una mujer judía, segundo era una mujer de ayuno y de oración. Y tú tienes que mirar, hermano, hermana, no mire a cualquiera, no mire a cualquiera, mire al hombre de oración, de intercesión. Hermano, no se deje llevar por lisonjerías, no se deje llevar por mentiras, porque te pueden estar engañando, te pueden decir cosas que no son ciertas, solamente por tenerte. Porque el hombre, para engañar, es el primero. Y el hombre se hace sentir el espiritual. No, es que estoy congregándome, es que lo uno, que lo otro. Mentiras. Eso es mentira. Pero uno sabe cómo engaña. Digo uno en el caso del mundo, porque nosotros como cristianos no podemos decir o meter engaño. Ahora, engañamos tanto que decimos, somos cristianos porque vamos a una iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué testimonio eres tú? ¿Qué testimonio eres? Si vienes solamente como por visita,
Si viene solamente ahí como por mirar a ver qué pasa. No, hermano, eso es engañar. Hermano, seamos convencidos que quienes dan o damos el primer paso es porque estamos convencidos que vamos a seguir a Yeshua HaMashiach. Dice la palabra allí en Génesis 29:20, ustedes pueden leer hasta el 30 más o menos. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. ¿Sí ven? La amaba. En 20 años, la pregunta es, ¿tú podrías esperar a esa mujer 20 años? Ya no se espera ni una semana. O viceversa. No. ¿Saben por qué? Primero, porque había una promesa. Y Jacob, pese a todo, él no iba a dañar su linaje. Hoy en día, nosotros hemos dañado nuestros linajes, ¿cierto? Entonces nos casamos con el que me gustó, de donde sea, bueno, venga, a ver, pum, se dañaron las generaciones. ¿Sabían eso? Aquí hay 32 ciudades, ¿cierto? Colombia tiene 32 ciudades. Departamentos. Cada departamento tiene una idiosincrasia. ¿Sí sabían? Por ejemplo, los rolos y los paisas, ¿cierto? Y los rolos, los costeños, bueno, cada uno tiene una idiosincrasia totalmente diferente, ¿cierto? Yo le decía al apóstol el día domingo, cuando me invitaron a la costa y entonces el pastor, a Barranquilla a ministrar, y el pastor me decía, pastor, ¿qué alabanzas? Y yo, no, pues, pastor, las que ustedes toquen aquí. Cuando llega el pastor, el ministro de alabanza, llegó con su acordeón. Llegó el de la caja, el de la guacharaca. Y yo, como me gusta el vallenato. Me tuve que acostumbrar 3 días. Y entonces estaba la hija del pastor que ella canta, y canta muy bonito. Y dije, amada, ¿y usted solo vallenato aquí? Dijo, eche sí. Pero bueno, pero no hay una adoración así como... Dijo, es que ustedes los del interior son así. Nosotros somos rumba, nosotros sí, pero con todo respeto. Llega y me dice. Y pues fueron momentos en los que yo decía, bueno, pues uno respeta porque la idiosincrasia de ellos, ¿cierto? Como ellos venir aquí a Bogotá, pues algunos se acomodarán a la adoración de Bogotá, como otros querrán que... Aquí dicen que esta iglesia es de costeños, con todo el respeto si hay hermanos de la costa, por los colores, ¿cierto, pastor? Llega una hermana y sí, esta iglesia, costeña, por aquí, por los colores. ¿Y el pastor de dónde es? De Argentina. ¿Y entonces qué diferencia hay? ¿Sí ven? Por los colores. Entonces nos dejamos impresionar, pero es así, pues 32 departamentos. Lo bíblico es que el pueblo judío busca al pueblo judío, ¿cierto? Los japoneses buscan entre ellos mismos. Cuando un japonés se enamora de otra persona, automáticamente lo van aislando. Y nosotros no somos bibliocéntricos. Si tú eres paisa y te gustó la niña de Cali, te casas con la de Cali. Totalmente dañamos las líneas generacionales. Bueno, por eso vienen las ataduras, por eso vienen las ligadoras de alma. Por eso muchas veces en liberación se presentan esos casos, ¿sí? Entonces la familia dice, no, pero es que conocimos a ese yerno y ese yerno es tan diferente a nosotros. Porque ha roto la línea sanguínea y la línea generacional. Pero bueno, ese no es el tema. Pero sin embargo, Jacob sabía que Raquel era del mismo linaje. Y no se desprendió el linaje, ¿sí ven?
no le pasó como Moisés, no le pasó como Sansón, que fueron rebeldes y se casaron con Sansón con la filistea y Moisés con la cusita, ¿sí? No la cosita, la cusita, ¿cierto? Entonces se cruza, fueron desobedientes a lo que el Señor quería. Entonces aquí, pues Jacob esperó 20 años para casarse con su amada. Hoy en día, como decía mi amada, ni 8 días. Claro, ¿por qué? Porque la parte carnal que nosotros tenemos es la que hace que el deseo sexual se active. Y entonces por eso no se mantiene el tiempo. Hoy en día, un noviazgo no dura ¿cuánto tiempo? Entonces, ¿cuánto? ¿15 días? Super récord. Entonces, Amán lo que sembró fue odio. Y si nosotros sembramos odio, mañana nos van a odiar. Si nosotros sembramos rencor, mañana alguien nos guardará rencor. Si nosotros no perdonamos, no esperemos que mañana nos perdonen. Es que estamos sembrando para un futuro. Tú no siembras para el momento, tú siembras para un futuro. Ahí la naturaleza no es la misma. Hay productos que son a 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, ¿cierto? Eso, tú estás esperando el fruto de lo que has sembrado, ¿en qué tiempo? Entonces tú dices, no, yo me acuerdo que cuando pequeñito eso era un mentiroso, ¿cierto? Y de grande te dicen tantas mentiras. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros sembramos es en la carne. Entonces, dice la palabra que Jacob engañó y también fue engañado. Y yo te pregunto hoy, hermano, ¿hay algo dentro de ti que te está diciendo que tú has engañado? ¿A quién le has mentido? ¿De quién has hablado? Alguien que te confió un secreto, ¿por qué lo engañaste? Alguien que te prestó un dinero, ¿por qué lo engañaste y no le has podido pagar? Todos esos compromisos de los cuales nos hemos comprometido y no hemos cumplido es engaño. Porque si tú dices, hermano, me presta 10,000 pesos y mañana se los pago, sabiendo que tú no los puedes pagar mañana, ya es engaño. ¿Sí, hermano? Entonces tenemos que tener muy presente. Vayamos allí al libro de Gálatas, capítulo 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿sí ven? La carne. La carne es el adulterio. La cabeza o la raíz de la parte sexual, tanto del hombre como de la mujer, es el adulterio. Adulterio es cuando tú estás casado, ¿cierto? ¿Cierto, pastora? Sí, claro. El resto es fornicación y lujuria. Entonces, el hombre que está separado o es soltero y cae con una mujer casada, ella cometió adulterio y él lujuria o fornicación. Entonces dice la palabra adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mire que ahí ya van 4 demonios. Sigue el siguiente versículo, pastora. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. 13 demonios ahí encimita. ¿Y sabe por qué? Por el adulterio. Porque es que aquí el apóstol le habla a los Gálatas. Hermanos, si usted cae en adulterio, y el adulterio no es solamente físico, el adulterio también puede ser adulterio espiritual. Ese es el más común en los cristianos. ¿Y cuál es el adulterio espiritual? Que tú estás en una iglesia y te vas a visitar otras iglesias. Eso es adulterio, ¿cierto? Porque es el caso, si tú tienes tu esposa, es tu esposa. Pero si te vas a poner a visitar amigas, ya es adulterio. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Adulterio espiritual es cuando tú no lees la Biblia, pero te pones a leer la revista Playboy o Don Juan o no sé qué.
Eso es adulterio. ¿Sí ven? Entonces, hay tantas cosas, hermano, hermana. Adulterio cuando tú no vienes a adorar, pero en tu casa estás cantando las rancheras, está cantando el merengue, el vallenato, la salsa. Eso es adulterio espiritual. Adulterio espiritual es cuando tú tienes que venir a la iglesia, pero de pronto dices, qué pereza, pero voy a ir al centro comercial, ¿cierto? Adulterio espiritual es cuando tú dices, no voy a la iglesia porque me prenden el COVID, pero los ve uno en el shopping, ¿cierto? Porque para la iglesia sí lo peor, pero para el mundo lo mejor. Y esos hermanos son carnales. El espiritual viene, ¿cierto? Él viene a la iglesia. El carnal deja de venir a la iglesia por irse a otros lugares. Entonces, mire, hermanos, 13 demonios. Y eso es engaño. Eso es engaño. Porque nosotros vivimos en pleitos, vivimos en celos. ¿Quién de nosotros no es iracundo? Todos somos de mal genio, ¿cierto? De una u otra manera, alguien nos pisa el callo y nosotros tenemos que reaccionar. Entonces, hermano, esas son obras de la carne. Y si tú tienes estos 13 demonios, hoy te digo, no has dominado la carne. Porque nomás Pablo habla de 13, pero son muchos más, mire. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Son 17 más. Y cosas semejantes, ¿cuántas pueden ser? ¿Cierto? Entonces, si tú estás gobernado por estos demonios, te digo que estás en la carne. De nada te sirve decir que eres espiritual si te están gobernando estos 17 demonios. Y dice la palabra, y muchos más, acerca de los cuales os amonesto. O sea que Pablo les llamaba la atención y amonestaba a los de Galacia o a los Gálatas. Y hermano, ¿por qué nos disgustamos cuando de pronto tenemos uno de estos 17 demonios? Si no uno, los 17, ¿sí ve? Porque hermano, de una u otra manera, un demonio se lleva cerca al otro, porque ellos trabajan mancomunadamente. Entonces, hermano, hoy tenemos que tener muy presente, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por eso, hermano, hoy esta mañana alguien me decía, mi pastora se murió. Yo decía, ya fue tremendo. Porque muchas veces decimos, no, eso el COVID es un juego. Pero el COVID está tocando pastores, está tocando cristianos. Y no nos las demos de fuertes y no invalidemos la palabra. Es que muchos dicen, ninguna plaga me tocará. Eso dice la palabra. Pero ¿conoce el trasfondo del siguiente versículo? No, porque somos muy ligeros para declarar un versículo bíblico, pero no nos sentamos a escudriñar el antes de ese versículo y el después del versículo bíblico. Entonces nos dejamos engañar. Entonces me dolía porque yo decía, Yahweh, se fue, ¿será que pudo pedir perdón? ¿Será que se alineó? Y la cogió así como en sofacto. Hermano, yo te digo, es mejor hacer las paces, pedir perdón, así tú no hayas hecho nada, pero pide perdón. Es que el Señor no va a decir, como no pidió perdón, no. Es que la esencia del ser cristiano es ir a pedir perdón. Pero nosotros, ¿qué decimos? No, yo no hice nada y tienen que venir a pedirme perdón y se tienen que arrepentir. Nunca espere eso. Tú tienes que tomar la iniciativa. Porque si tú no tomas la iniciativa, ¿a quién estás engañando? A Yahweh, porque tú estás creyendo que el hermano o la hermana van a venir a pedirle perdón. Entonces, estas personas que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermano, tenemos que hoy reconocer si nuestro común denominador es el engaño, es la mentira, es la traición. Y vayamos allí al libro de Efesios, por favor. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, vuelve y le dice a los de Éfeso,
fornicario o inmundo o avaro. ¿Sí ve, hermano? Cuando de pronto en tu corazón esté prestar algo, que yo digo en la iglesia, no se presten dinero, no se hagan favores para evitar que la coinonía de la iglesia se dañe. ¿Por qué? Porque tú nunca le dices al pastor, pastor, yo le voy a prestar al hermano Pedrito 1 millón, sino tú lo haces por debajo de cuerda. O sea que está engañando al pastor, ¿cierto? Porque tú tendrías que primero preguntar, porque el pastor conoce las ovejas, la oveja no se conoce entre las ovejas. Entonces, este hermano lo engaña porque le dijo, mañana o en 8 días le pago, y pasaron no sé cuánto tiempo. Y ahí sí acude al pastor. Entonces, es un engaño. No caigamos en la tentación del engaño. Si tú haces algo por debajo de cuerda, hermano, tiene que solucionarlo por debajo de cuerda. Pero no busque testigos o no busque abogados para que te solucionen el problema del cual tú engañaste. Cuando hacemos las cosas por debajo de cuerda, nunca prosperarán. Saldrán a la luz pública, ¿cierto? Y eso lo vemos a diario. Entonces dice la palabra, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. ¿Sí ve? Ese es otro adulterio espiritual. Tú idolatras tu casa, idolatras tu carro, deja de venir a la iglesia por polinchar el carro, ¿cierto? O deja de venir a la iglesia por hacer aseo en la casa. Hermano, tranquilo, regálele las 2 horas que le corresponden al Señor y Él te va a hacer, hermano, que tu casa brille. Pero hermano, muchos cometen ese adulterio. Entonces dice la palabra, estas personas ¿tienen herencia en el reino de Cristo y de Yahweh? No. Todo lo que sea pecado, todo lo que sea carne, hermano, nunca heredaremos el reino de los cielos. Y no se dé contentillo, es que mi papá se fue sin Cristo y está allá. No, hermano, está en un lugar apartado para el día del juicio. Y dice la palabra que aún los que se fueron sin Yeshua HaMashiach serán levantados para el día del juicio. No serán resucitados, ¿sí? Serán levantados. Entonces, hermano, tenemos que tener claro. Tú dices, no, pero yo aquí en la tierra estoy bien, tengo mi trabajo, mi hogar, mis hijos, mi esposa, eso estoy bien. Pero hermano, es que tú no sabes que esta carnecita, este churrasquito se va para la tierra y cuando te llamen es en el espíritu. Y allá es donde vamos a estar juzgados. Arriba, al reino de los cielos, no entra nada de esta contaminación. Y no se dé contentillo en decir, no, eso mañana me arrepiento. La prédica fue hoy, pero yo mañana me arrepiento. Hermano, lo que tú no haces hoy, mañana te va a quedar difícil. Lo que tú no haces hoy, mañana tienes que renunciar por más demonios. Entonces dice el 6, por favor. Nadie os engañe con palabras vanas. No, pastor, le aseguro y le prometo que la otra semana. Hermano, eso es vanagloria, porque tú sabes que no lo vas a hacer. Solamente como por salir del paso, solamente como por evadir, pero tú estás engañando, porque tú sabes que no vas a servir o no vas a venir a la iglesia, ¿cierto? Dice, porque por estas cosas viene la ira de Yahweh. Por eso se nos aprieta la economía, por eso vienen enfermedades, por eso vienen muchas cosas, hermano, porque nosotros estamos engañando. Y tú no puedes decir, no, inconscientemente no. Para que tú engañes, tú tienes que estar conscientemente. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Yahweh sobre los hijos de ¿quién? De desobediencia. ¿Cuántos de nosotros somos desobedientes? Estamos engañando porque al hombre le decimos, no, yo soy obediente, yo hago caso, yo soy sujeto. Pero lo estamos engañando ¿a quién? Al Padre, porque estamos mintiendo. Entonces, hermana, ¿sí ven los frutos de la carne? ¿Sí ven que todavía tenemos mucha carne? Y nuestro cuerpo es más agua que carne, ¿cierto? Pero sin embargo le damos más prioridad a la carne. Cuando estamos en el Espíritu, Gálatas 5, 16, 17. Por favor. Gálatas 5, 16, 17. Quedó. Alguien que lo tenga. Ya. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí ven?
Cuando tú estás en el Espíritu, hermano, como estaba José estaba en el Espíritu y vino la esposa del duro y ¿qué? Hola, chinito. Y él dijo, santo Dios, reprende, ¡pum! Salió corriendo. Pero ¿será que nosotros hacemos eso? Uno dice, una muchacha al año no hace daño. ¿Cierto, papá? Y me arrepiento y me confieso y todo. No, hermano, ya se pecó. Ya se pecó. Por eso tenemos que tener presente que si nosotros satisfacemos la carne, de la carne somos. Estar en el Espíritu, Yeshua Hamashiach. Mortales que estén en el Espíritu, muy contraritos. Porque de una u otra manera alguien nos saca la chispa, ¿cierto? ¿O no? Claro. O alguien nos trata o tratamos de decir una mentira. Claro. O engañamos predicando lo que no es. Evangelios que no están en la Biblia. Eso es engañar a un pueblo. Porque el pueblo cristiano está engañado. ¿Por qué? Porque los han engañado. Porque no les enseñan la verdad. Así duela la verdad, hermano, pero tú no tienes por qué prestarle a Satanás el engaño para engañar una congregación, para mantenerla en los infiernos. Porque una congregación engañada, si no investiga, si no escudriña, estará en ese lugar. Entonces, hermano, no satisfagamos los deseos de la carne. Tenemos que ser más espirituales. Y el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Sí ve? Por eso muchos cristianos se dan lisonjería, contentillo. Y dicen, no, pero yo tengo el espíritu. Claro, claro que sí, hermano. ¿Cómo tiene el espíritu? Si eres bautizado. Porque tú recibiste la oración de fe ¿a quién? A Yeshua Hamashiach. A Yeshua Hamashiach. Tú abriste las puertas de tu corazón. Jesús, Yeshua Hamashiach, abro las puertas de mi corazón y te invito. ¿Cierto? Pero tú no invitas al Espíritu Santo. ¿Dónde lo recibes? En el bautismo. Pero no en el bautismo de la inmersión. Porque en muchos lugares hacen la inmersión. Meta, saque, como el pollo, pum. El siguiente. No, hermano. El espiritual, el que hizo Yeshua Hamashiach. Porque Yeshua Hamashiach, antes del bautismo, era como nosotros, en la carne. Pero cuando fue el bautismo, dice la palabra que él levantó sus brazos después de la inmersión y escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, y cayó el Espíritu sobre él. Por eso con la autoridad que él tuvo, nos dejó ¿a quién? Al Consolador. Yeshua Hamashiach, hermano, hermana, no pecó, no erró, no falló. No se dejen intimidar por las mentiras de Satanás, a escuchar noticias que no dice la Biblia. No suponga, no presuma. Simplemente la Biblia es diáfana y nadie le puede poner objeción. Entonces, hermano, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea que cuando tú eres un hombre de oración, de intercesión, de guerra espiritual, ¿sabe qué? Los espíritus rechazan. Por eso cuando tú chocas con alguien, es porque ese alguien está en la carne. O viceversa, ¿no? Pero se supone que nosotros somos hombres y mujeres de oración, de ayuno, de guerra espiritual. Entonces, el espíritu mío, hay veces choca con alguien. Porque yo sé que esa persona no es de oración, no es de ayuno y mucho menos de guerra espiritual. Entonces dice la palabra, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Por eso, mire, este versículo bíblico es tan claro para nosotros. Tú dices, no, pastor, pues yo digo una mentira, pero el Espíritu me acepta así. Mentiras. No te dejes lisonjear, no te dejes impresionar. Porque dice, para que no hagáis lo que quisiere. La carne quiere pecar, pero el Espíritu no te deja pecar. Cuando tú estás en el Espíritu, gobierna el Espíritu. Pero cuando tú no estás en el Espíritu, gobierna la carne. Y a nosotros nos gobierna la carne, por eso nos sentimos odio, rencor, ira, mentimos, engañamos. Y el Espíritu, hermano, el Espíritu de Yahweh no está ahí. Y tú dices, no, es que lo tengo. Sí, de pronto lo tienes, pero bien allá en los pies, que tú no lo dejas levantar.
Es como cuando el Espíritu de Dios va a ministrar y el pastor le dice, no, quédate Espíritu ahí sentadito porque yo soy el que voy a ministrar. Mentira, mi hermano. La carne no puede ministrar. El que ministra es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, hagamos el bien para poder arrebatar. Dice la palabra que el reino de los cielos lo arrebatamos. ¿Quiénes? Los que no se quejan, los que no maldicen, los que no señalan, los que no critican, los que no cuestionan. El reino de los cielos lo arrebatamos los valientes, los guerreros, los que pese a todas las luchas nunca se nos escucha o nunca nos escucharán quejarnos, sino toda carga, toda aflicción la lleva uno en el secreto. ¿Sí ve? Porque uno no necesita llevar cargas de personas que le estén diciendo, eso descanse, eso desista, eso no sé qué, eso saque un préstamo. Hermano, hermana, no. Yo te digo hoy, lleva tu carga muy en privado. Porque muchas veces, hermano, tú crees que descargarle la carga a otra persona es mayor solución. No, porque esta persona no te va a llevar la carga. Esta persona te va a poner un espíritu de conmiseración y va a empezar a decir, ay, pobrecito el hermano, cómo sufre. Ay, si yo pudiera ayudarle. Ay, hermano, hermana, no. Lleve la carga y te darás cuenta el Señor cómo te va a levantar. Entonces dice la palabra que la carne va en contra del espíritu. Y para terminar, Gálatas 6:10, hagamos el bien. Hagámoslo y nos daremos cuenta cómo el Señor nos va a bendecir. Así que, según tengamos oportunidad, mire que la palabra habla de oportunidad. Tenemos una oportunidad. Hagamos bien a todos. ¿Cuántos vamos a hacerle bien a todos? Hagamos bien a todos. Pero a todos no es a los que nos caen bien. A todos es a los que nos caen mal. ¿Quiénes nos caen mal? Entonces, hagámosle el bien a ellos. Llévele una mojarrita, una chocolatina, pero no una de 300, sino una de 8.000, de las grandecitas bien ricas. Y mayormente a los de la familia de la fe, ¿cierto? Entonces, entre nosotros tenemos la oportunidad de hacernos el bien, pero también a tu enemigo. Pero lo que menos pensamos nosotros es hacer el bien al enemigo, ¿cierto? Por el contrario, pensamos hacerle la maldad, pensamos hacerle la caída. Y dice la palabra que hagamos el bien a todos, especialmente a nosotros, claro, pero afuera que hagámosle también a ellos. Y nos daremos cuenta del Señor cómo nos va a bendecir. ¿Saben por qué? Porque si tú siembras odio, rencor, venganza, mañana te van a tener odio, rencor y venganza. Cierra tus ojos allí, mi hermano, mi hermana. Bendito Padre, Rey Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón si de una u otra forma hemos engañado. Ayúdanos, Padre de la Gloria, a reconsiderar en esta hora. Verdaderamente, Señor, si hemos reconocido cada uno de nosotros nuestros errores, nuestras fallas, o todavía a estas alturas engañamos, traicionamos, o si todavía a estas alturas nos falta el perdón, o señalamos o juzgamos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a reconsiderar, como dice la palabra en Gálatas 6, Señor, hagámosle bien a todo el mundo. Gracias te damos por tu palabra, honra, gloria y alabanza a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo. Amén y amén. Y démosle las gracias al Espíritu Santo en esta hora. Ya nos vamos a ir, vamos a